Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y en nuestra tradición, el 3 de mayo, yande ya celebra, aveía, lleva por lo menos yande yagüero mandu la exaltación de la cruz. Curusu araya de yande. Pero queridos amigos, estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua. Y la preeminencia siempre es la resurrección, es decir, la Pascua. Upear entonces en este año, yandica tú la Yagüero Mandu Ñañemboe, Ayepa, todo lo que es dentro de nuestra tradición la Curusuara. Pero la preeminencia de las lecturas y la celebración será siempre sobre la Pascua. Y entonces hoy la Iglesia nos presenta de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Elijan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Queridos amigos, y por algo ya en Dumía lleva, ¿por qué? Porque justamente nos está contando, nos está comentando y nos está diciendo, pero así concretamente, que en todo caminar y en todo desarrollo de una comunidad, cada vez esta vez, bueno, esta es una realidad, pero como siempre, cuando vamos aumentando después, queridos amigos, el peligro es también de una desorganización. Y ante esta situación, una mala queja lleva. Los griegos, los hebreos, no atende por etc. Pero lo lindo es la decisión, porque los apóstoles dicen, no es bueno, imagínense, queridos amigos, qué interesante, no es bueno que nosotros dejemos nuestro ministerio esencial y fundamental como predicadores de la palabra del Señor, del anuncio, del querigma, peñan de yara lleva, como sarambisea y nave cual casea entero betea bendicartu, y entonces la yajeya upea, jañambo que upea, sino que dice, vamos dentro de la comunidad a elegir 7 hombres probados en su fe y que sean honestos, que sean buenos, para que puedan realizar también este servicio mucho más concreto. Entonces, la diaconía. Diaconía en griego quiere decir servicio, lleva. Es decir, un servicio bien concreto dentro de la comunidad, al servicio del pueblo y al servicio de la gente. Sentirnos diáconos al servicio del pueblo, al servicio de la gente, al servicio de nuestra familia, de nuestros grupos. Porque Ana dice aquí, queridos hermanos, necesidad dentro de la comunidad. Andas ahí con la necesidad, la ya que no me aguanta lleva, sino que necesidad en el sentido de un acompañamiento dentro del camino de realización que el Señor nos regala y nos pide a cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.